Capítulo 1. Konohagakure, la aldea escondida entre las hojas, afueras de la aldea. En un refugio, se puede ver a 5 personas: Minato Namikaze, el cuarto Hokage, la sombra de fuego, héroe de la tercera gran guerra ninja, apodado el relámpago amarillo de Konoha. En estos momentos lucha para mantener el sello estable mientras su esposa Kushina Uzumaki, la habanero sangriento, da a luz a sus 3 hijos. Duele, maldita sea, si me vuelves a embarazar te quitaré lo que te hace hombre. Exclamó Kushina. Cálmate Kushi-chan, estás delirando mientras das a luz a nuestro primer hijo, y eso que son 3, pensó Minato, trata de mantenerte calmada. Habla por ti. Dijo Kushina. Cálmense los dos, Minato, céntrate en el sello, debes mantener al Kyuubi a raya, no olvides tu papel en esto. Kushina, vamos un poco más, ya puedo ver su cabeza. Dijo Iwako Sarutobi. Unos minutos después. Felicidades Kushina es un niño, ten enfermera, ahora a alistarnos en el siguiente. Pasaron 2 horas mientras daban a luz los hijos de Kushina y Minato. Soy padre. Dijo Minato con alegría y lágrimas en sus ojos. Mis bebés Iwako, tráelos, quiero verlos. Dijo Kushina con lágrimas cayendo. Ten Kushina, ¿cómo llamarás a tus hijos? Minato y yo ya hemos pensado en sus nombres, la niña se llamará Mito en honor a la abuela Mito, además su cabello de color rojo indica que heredó la sangre Uzumaki, el otro se llamará Menma, ya que tiene el cabello rubio como Minato, pero sus ojos son como los míos, y el último, lo llamaremos Naruto, su cabello es especial, amarillo con mechones rojos, realmente nunca pensé ver un color de cabello así. Bueno, he de decir que heredó ambos genes nuestro Kushina, además fue el primer niño que nació. Dijo Minato. Sí, bueno, ya tendrán más tiempo para verlos. Minato termina esto y restaura el sello, mientras yo con las enfermeras iremos al hospital y alistar a los niños. Bien Kushina, estás, fue interrumpido por un sonido de un kunai cortando la garganta de una enfermera. Se podía ver a un enmascarado con una capa negra con una capucha que le cubre la cabeza, se podía ver una máscara naranja con líneas negras sosteniendo a un niño. Minato Namikaze, aléjate de la Jinchuriki o este niño no verá la luz del día. Exclamó el enmascarado. Cálmate, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Dijo Minato en un tono molesto y desesperante. Oh, yo estoy completamente calmado, ¿y tú? Dijo el enmascarado. Minato, el Kyuubi. Maldita sea, estoy entre la espada y la pared, pensó Minato preocupado por la situación. Iwako, vete a mi refugio, te veré ahí. Exclamó Minato con un tono firme. De acuerdo, te veré ahí Minato. Bien, ahora a encargarme de esto, pensó Minato. Minato, decidido en salvar a su hijo, lanza un kunai de 3 puntas al enmascarado, en un destello amarillo llega al individuo, dándole un golpe con su puño en el estómago, recuperando a su niño pero dejando a Kushina a merced del enemigo. Mediante un destello llega al refugio, donde se encuentra Iwako y la otra enfermera. Iwako, ten a Naruto, cuida de mis hijos, iré a salvar a Kushina, volveré. Exclamó Minato. En un destello va hacia donde Kushina, sin embargo ya era demasiado tarde, le quitaron el Kyuubi. Minutos antes. ¿Qué ganas con esto? Exclamó Kushina al enmascarado. Oh, nada en especial, solo la destrucción de Konoha. ¿Qué? ¿Estás loco? Puede ser, pero espere tanto este momento, ahora el Kyuubi será mío una vez más. Minato vendrá y te detendrá. Ya veremos, sal de ahí Kyuubi. En ese momento se ve un Sharingan, Kushina quedó helada al ver el doujutsu del clan Uchiha. El Sharingan, ¿quién eres tú? Nadie en especial, solo vengo a terminar lo que empecé hace mucho tiempo. Kushina iba a decir algo más pero se ve como el Kyuubi era extraído de ella. Bien, hora de ir a la aldea. No te lo permitiré. Exclamó Kushina totalmente agotada por la extracción del Biju. ¡Increíble! Aunque te quitara al Biju, aún vives, es sorprendente la fuerza y la vitalidad del clan Uzumaki, bueno serás la primera víctima. Mediante una orden mental, el Kyuubi iba a aplastar a Kushina, sin embargo mediante un destello amarillo llega Minato, salvando a Kushina en el último segundo, dándole una mirada fría al enmascarado. Kushina, te llevaré al refugio, ahí estarás a salvo. Dijo Minato. Pero Minato, el Kyuubi fue interrumpido por Minato. Lo sé Kushina, ahora la prioridad es mantenerte a salvo, Iwako está esperando. Mediante un destello llegan al refugio donde Minato le entrega a Iwako su esposa para que le brinden la asistencia médica necesaria. Bien, me marchó, iré a detener esto. Dijo Minato colocándose su capa de Hokage. Horas después. Bien, no hay tiempo, debemos sellar al Kyuubi, he decidido usar el sello consumidor de almas, es la única manera. ¿Qué? No quiero verte morir. Exclamó Kushina triste por lo que su esposo está por hacer.
Créeme Kusina, yo tampoco, pero, si no lo hago el Kyuubi hará más destrozos. Además lo dividiremos en tres, el chakra yin en Menma, el yang en Mito y el alma y cuerpo en Naruto, de esa forma podremos mantener a raya al zorro. Dijo Minato. No estoy de acuerdo con esto, estás colocando una carga pesada en nuestros hijos, conozco la vida de un Jinchuriki y no quiero eso en mis bebés. Créeme yo tampoco quiero esto pero es necesario para, fue interrumpida por Kusina. ¿Para qué? ¿Por poder? ¿Por balance de poder? ¿Por la aldea? ¿Eso crees que es necesario? Sacrificando a nuestros hijos. Dijo Kusina molesta por la decisión de su esposo. No, lo hago por el futuro de nuestros hijos, además, no puedo pedirle a otro padre que sacrifique a su hijo si yo no puedo hacerlo con los míos. Kusina iba a protestar ante eso pero antes, Minato logró realizar los sellos necesarios para llamar al Shinigami y realizar el sellado. ¿Que deseas mortal? Espero que sea algo importante para que me invoques. Exclamó el Shinigami. Shinigami-sama por favor selle el chakra yin del Kyuubi en mi hijo Menma y el chakra yang del mismo en mi hija Mito. Dijo Minato, ya sintiendo el aura fría del Shinigami. Bien mortal, haré lo que me pides. De esa manera el Shinigami selló el chakra del zorro en sus dos hijos y justo ahora viene el último pedido, cosa que el Shinigami vio algo que lo asombró. Shinigami-sama sella el alma y cuerpo en Naruto, por favor. El Shinigami volteó para ver al niño y lo que vio lo dejó en shock. El alma de Indra y Asura, los hijos del sabio de los 6 caminos en un solo cuerpo, esto le sacó una risa al Shinigami que lo notó Minato. Bien mortal, haré lo que me pides y hoy me encuentro generoso así que no me llevaré tu alma sin embargo te diré esto. Dependiendo de tus decisiones, los vínculos que formaste seguirán unidos o destruidos. Con esta declaración, el Shinigami terminó y así como vino, se fue, pero dejando de lado a Minato, en una parte feliz porque podrá ver a sus hijos crecer al lado de Kusina, por otro lado preocupado por lo último dicho por el Shinigami, reuniendo lo poco de fuerza que le quedaba donde Kusina viendo que aún seguía consciente. Minato sigues vivo. Exclamó Kusina feliz que su esposo siga vivo. Sí, yo también sigo asombrado, nunca pensé que pasaría esto. Dijo Minato aún en shock por todo lo ocurrido. En ese momento llega Hiruzen con todos los shinobis que pudo reunir. Minato ¿qué ocurrió? ¿Dónde está el Kyuubi? Sellado Sandaime-sama, en mis 3 hijos también Iwako está a salvo está en el refugio donde tenemos las cosas de emergencia. Dijo Minato. Hiruzen estaba feliz, su sucesor logró detener a la bestia más poderosa del mundo shinobi, además logrando sobrevivir para poder ver una vez más la luz del día, sin embargo ya los hilos del destino se encuentran en movimiento ya que una leyenda dio a luz, un niño, que será capaz de traer la paz a este mundo. Capítulo 2. Ubicación desconocida. Bueno me sellaron otra vez, en fin ahora será más divertido, aunque no tenga mi chakra aún, lo podré recuperar en 12 años o quitándole a esos renacuajos mi chakra, aunque prefiero lo primero, ya que lo segundo es imposible. Bueno tengo que hacer los preparativos para que cuando el Kid se reúna conmigo pueda hablar con él, ahora sobre los otros, me pregunto, ¿cuánto les durará mi chakra que me arrebataron? Se ríe silenciosamente. Un día después del ataque, sala del consejo. En la sala del consejo se podía ver a los clanes actuales de la aldea oculta entre las hojas, de cuáles son. Chikaku Nara, comandante Jounin y líder del clan Nara, Inoichi Yamanaka, líder del clan Yamanaka, Choza Akimichi, líder del clan Akimichi, Itsume Inuzuka, líder del clan Inuzuka, Chibi Aburame, líder del clan Aburame, Yashiri Yuga, líder del clan Hyuga, Fugaku Uchiha, líder del clan Uchiha, también se encuentran los miembros del consejo civil a la vez los consejeros. Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Utatade, en el centro se encuentra el cuarto Hokage Minato Namikaze y a su derecha el anterior Hokage Hiruzen Sarutobi. Bueno debemos empezar esta reunión, dijo Minato. Señor cuarto, ¿qué ocurrió con el Kyuubi? Dijo Danzo con un toque de interés. El Kyuubi fue derrotado y sellado nuevamente y si se preguntan dónde, es en mis hijos 2 de ellos tienen el chakra del Kyuubi y el otro tiene el alma y cuerpo, dijo Minato con un tono alegre. Todos en la sala asintieron aunque el consejo civil no estaban contentos con esta noticia entonces Danzo habló. Ya veo, entonces en total son 3 Jinchurikis. ¿O me equivoco? Dijo Danzo con una sonrisa en su rostro. Minato se encontraba con su cara pensativa mientras analizaba la respuesta que le daría al viejo halcón de guerra. Maldición, maldita monia, debí retirarte de tu cargo hace tiempo, perdóname Naruto, pensó Minato con una mirada triste. No, solo hay un Jinchuriki y es el que tiene el alma del Kyuubi, además el chakra ayuda a que el Kyuubi no recupere su poder, por eso está dividido. Dijo Minato respondiéndole a la momia.
En ese momento se oyeron murmullos dentro de la sala, y Ruzen estaba mirando todo para luego dar su opinión al respecto sobre el tema, entonces un concejal civil exclamó. Señor Cuarto, debemos actuar y matar al demonio mientras está débil. En ese momento la sala se llenó de una fuerte intención asesina dirigida al concejal. ¿Cómo te atreves a hablar así del niño? ¿Acaso quieres un viaje de solo ida donde Ibiki? Dijo Minato con un tono fuerte. Perdón señor Cuarto, pero es la verdad. En ese momento habló Danzo. Denme al niño, lo entrenarse en raíz para que se convierta en el arma perfecta y leal a Konoha, dijo Danzo con un tono feliz. Ni se te ocurra Danzo, no dejaré que hagas del niño un peón sin mente, habló Hiruzen metiéndose en el camino de la discusión. Piénsalo Hiruzen, sería el arma perfecta para, fue interrumpido. Basta. No permitiré que hablen así del niño, Danzo, la respuesta es un no además, no quieres enfrentarte a Kushina ¿verdad? Dijo Minato con un tono enojado. Todos palideció ante la mención de Kushina, todo el mundo sabía que no deben meterse con ella si querían vivir. Alégrense que ella no está aquí, le pedí que cuidara a los niños mientras organizaba esta reunión. Maldita sea, el Jinchuriki será mío y será mi arma personal y así seré Hokage para llevar a Konoha a la cima, pensó Danzo molesto porque no obtuvo lo que quería. En fin, aún estoy pensando qué hacer, hoy llega Jiraiya a explicar cómo va con su red de espionaje, así que si no hay alguna otra cosa que hablar, entonces pasaremos al siguiente tema sobre la reconstrucción de la aldea, todos asintieron ante el anuncio del Hokage. Pasaron 2 horas discutiendo sobre cómo se realizará la reparación en las zonas con mínimos daños y realizar una reconstrucción en las zonas más destruidas. Una vez que la reunión terminó, Minato se dirigió a su casa para ver que su sensei había llegado y miraba junto con Kushina a los niños. Esta será una larga charla, además no le va a gustar de lo que mencioné de Naruto. He vuelto, dijo Minato pensando cómo contarle a su esposa sobre todo lo ocurrido. Minato-kun, ¿cómo te fue? Dijo Kushina. Pues verás. Minato le cuenta todo a Kushina de lo ocurrido, solo con mirar la mirada de Kushina significaba una cosa peligro. Al ver esto Minato y Jiraiya palidecieron ante esto, pensaron que estaban viendo al Shinigami en persona. ¿Dónde está mi espada? Iré a cortar a una momia. Dijo Kushina totalmente molesta que con solo una mirada te mataba. Cálmate Kushina. Yo logré detener esa fue interrumpido. Tú, ¿cómo se te ocurre mencionar el estado de Jinchuriki de Naruto? Tú serás el primero en que te quite lo que te hace hombre. Exclamó Kushina totalmente enojada. Kushina espera, nunca aquí, fue interrumpido. Cállate, ahora verás. En ese momento Jiraiya estaba observando todo, prácticamente prefirió no meterse porque esto supera todo lo que una vez Tsunade le hacía, cuando Kushina estaba a una pie de él, lista para pisarlo fue interrumpida por el llanto de un bebé, uno lo llamaría suerte, otros un milagro, para Kushina era otra cosa, su bebé lo necesitaba, entonces se calmó y fue a atender a su hijo, un niño de cabello rubio con mechones rojos, tenía unos ojos azules color cielo parecido a Minato pero lo que le destacaba, era sus marcas de bigote, 3 en cada mejilla, a lo mucho Jiraiya se acercó a Minato cuando todo peligro terminó. Minato ¿estás bien? Dijo Jiraiya. No lo sé, solo diré que casi vuelvo a ver al Shinigami. No seas exagerado, solo es tu esposa, además, agradecele a tu hijo, si no fuera por él, no tendrías. Lo sé, bueno ya terminó el asunto, así que, ¿cómo están las cosas Jiraiya-sensei? Dijo Minato ya calmado de todo lo ocurrido. Bueno, debemos conversarlo en privado, dijo Jiraiya. En ese momento, Minato le indica a Jiraiya que lo acompañe a su estudio para comenzar a conversar. Una vez estando en el lugar, cierra la puerta y comienzan con la charla. Entonces, ¿qué me tienes que contar, sensei? Bueno, de mi red de espionaje, no hay mucho que decir, ya que todo anda tranquilo, sigo en búsqueda de las guaridas de Orochimaru. Entiendo, ¿eso es todo? Preguntó Minato para terminar el tema. No exactamente, verás hace 3 días atrás me llamaron al monte Myoboku, el gran sapo sabio me dijo que me tenía una profecía que decir, dijo Jiraiya. ¿Una profecía? ¿Y qué sería? Pues básicamente me explicaron así. Durante el caos el Salvador nacerá, los vínculos que forjara será lo que nos salvará de la destrucción, este vínculo que dará la unión de los 2 hermanos tendrán el poder para salvar el mundo. Creo que la profecía se refiere a Mito y Menma, ya que ambos son hermanos y poseen el poder del Kyuubi, además yo sé que tienen el potencial para ser excelentes shinobis y si incluimos el chakra del Kyuubi serán imparables, míralo de esta manera Minato, ellos lograrán hacer amigos, crearán buenos vínculos.
dijo Jiraiya. Minato se quedó pensando, en una parte la profecía parecía acertar en muchas cosas, por otro lado aún recuerda las palabras del Shinigami, dependiendo de mis decisiones los vínculos seguirán o se romperán, esto no lo podía tomar a la ligera hasta que llegó a su conclusión. De acuerdo sensei, ¿qué haremos primero? Dijo Minato esperando que con lo que decidió sea la correcta. Bueno, lo primero sería realizar un viaje por 12 años, así ellos podrán forjar vínculos durante el viaje además de entrenarlos y que puedan controlar el chakra del Kyuubi. ¿Y Naruto? ¿Qué haremos con él? Me imagino que también vendrá con nosotros. Dijo Minato con una cara de preocupación. Creo que no podremos llevarlo Minato, él tiene el alma y cuerpo del Kyuubi, podría haber una resonancia entre los chakras y podría causar un caos. Mierda, bueno, no hay otra opción, nos iremos en 4 días, hablaré con el tercero para que me suplante hasta mi regreso, menos mal que ya deje todo acomodado en la reconstrucción de la aldea, con respecto a Naruto, lo daremos al orfanato para que sea cuidado y cuando regresemos en 12 años, lo volveremos a incluir en la familia. Dijo Minato. Bueno, esa parte solucionada, ahora falta la otra parte, tú sabes a lo que me refiero, así que creo que tú deberías. Fue interrumpido. ¡No! Usted me metió en esto así que también me vas a acompañar. ¿Qué? Tu mujer es una bomba de tiempo, tú sabes qué podría hacer si yo me meto. Lo sé, por eso me acompañarás, no seré el único que será regañado por esta decisión. Lo que no saben que es cierta pelirroja, estaba escuchando todo y maldecir mentalmente todo lo que escucho. Pensamientos de Kushina. Quieren abandonar a mi bebé por una estúpida profecía. Los mataré a los dos cuando sal. En ese momento a Kushina se le ocurrió una idea que aseguraba no solo la felicidad de Naruto, sino también la de ella. Bueno, para poder realizarlo, primero debo hablar con el tercero para poder realizarlo y con mi compañera de equipo, estoy segura que estará de acuerdo con esto, bueno me iré de aquí y haré que no escuche nada y impondré mis términos de esta estupidez de esos dos jajajaja. Pensó Kushina riéndose mentalmente. Kushina se fue rápidamente a la sala para esperar a los dos hombres que matara si no hablaban correctamente, en ese entonces se oyeron pasos acercándose a la sala y ahí estaban, Minato y Jiraiya. Kushina, debemos hablar de algo ese serio. Dijo Minato dudando de sus palabras. De acuerdo, llevaré a Naru-chan a su habitación dame unos momentos. Kushina cargaba a su hijo llevándolo a la habitación de los niños, pensando cómo va a disfrutar lo que va a realizar, una vez dejado a su hijo en la cuna regresa a la sala para ver qué le dirán el par de idiotas. Y bien, ¿qué me tienes que decir? Dijo Kushina calmada sabiendo qué es lo que dirán. Pues verás. Pasó 1 hora explicándole sobre la profecía y el plan que ellos tenían sobre Menma y Mito, dejando lo último sobre el plan que tenían para Naruto. A ver si entendí, me estás diciendo que por una profecía debemos dar un viaje dejando la aldea y dejar a un lado a Naruto en un orfanato para que cuando regresemos él vuelva con nosotros como si no hubiera pasado nada. Dijo Kushina tratando de aguantar de sacar su espada y cortar al par de idiotas. Ese sí espero que entiendas que lo que hacemos es lo correcto. Dijo Jiraiya con miedo pensando que le hará Kushina cuando acabe todo esto. Jiraiya-sensei, ¿quiere que dé mi opinión de manera dulce o puedo expresarme tranquilamente? Dijo Kushina. En ese momento Minato y Jiraiya sentían el verdadero terror, entonces Jiraiya le respondió. DDM manera de dulce por favor. Contestó Jiraiya temblando ante la respuesta. Está bien. Kushina se levantó y lo que primero agarró fue un documento, pluma y tinta a la vez cogió su espada, ambos hombres estaban confundidos y temblando por lo último que agarró Kushina. Bien, primero Minato firmarás esto, le entrega el documento junto con la pluma y la tinta, ahora Jiraiya, espero que puedas aguantar. Habló Kushina con una sonrisa malvada. Espera Kushina ten piedad. Rogó Jiraiya. Kushina comenzó a perseguir por toda la casa a Jiraiya, dándole cortes leves porque sabía que aún lo necesitaba, pasaron 30 minutos de correr hasta que se detuvieron. ¿Te gustó mi respuesta dulce? Preguntó Kushina. Me quedó claro. Dijo Jiraiya llorando estilo anime. En fin, Minato firmaste el documento o también quieres probar algo dulce. Ese sí, ya lo firmé, aunque está en blanco, bueno no importa, ahora fue interrumpido. Sé lo que vas a decir, así que te seré sincera, estoy totalmente en desacuerdo en su idiotez, quieren dejar a mi bebé en manos de los lobos del consejo peor que revelaste su estado de Jinchuriki, te diré algo, si esta aldea le pone un dedo encima será mucho peor que el que hubiera atacado la aldea, así que seré yo quien decidirá dónde estará Naruto ¿te quedó claro? Dijo Kushina con voz de mando. Ese sí querida, pero ¿a dónde lo mandarás? Preguntó Minato.
No es de tu incumbencia, yo sabré dónde mandarlo, ahora mañana iré con el tercero, ya que firmaste esto, me facilita mucho las cosas, Minato te diré esto, si no es realmente lo que ustedes par de idiotas creen que es, yo misma llamaré al Shinigami y haré que se los lleve, ¿les quedó claro? Exclamó Kusina. Ambos hombres asintieron para poder estar tranquilos ante la enorme intención asesina. Bien, ahora vamos a cenar y de ahí descansar, mañana será un día largo. Todos cenaron con calma, mientras Kusina seguía pensativa ante todo lo que ocurrió hoy día. Esto será una difícil decisión, prácticamente estoy renunciando a mi hijo, pero lo haré porque quiero que crezca con una buena familia y tenga el amor que una madre pueda darle, no podré verlo crecer diariamente pero al menos será feliz, además podré venir mensualmente para visitarlo y darle algunos regalos, eso es un juramento Uzumaki y tales cosas siempre las mantengo. Capítulo 3. Horas más tarde, Minato se encontraba en su oficina, alistando papeles y dejando en regla todo antes de irse, mando un Anbu para que vaya a buscar a Hiruzen, preparándose para decirle todo y tener su apoyo, a su lado se encontraba el Toad Sannin Jiraiya para ayudarle con su sensei Hiruzen, entonces en ese momento se escucha que tocan la puerta, indicando que pasen, ahí estaba, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, dudando para ver qué desea su sucesor. Hola Minato, dime qué necesitas, dijo Hiruzen. Hola Hiruzen, necesito hablar contigo algo urgente, de hecho tanto Jiraiya y yo necesitamos hablar contigo, dijo Minato. Porque pienso que no me gustará, pensó Hiruzen. Entonces tanto Minato y Jiraiya le explicaron todo y el Sandaime tenía el ceño fruncido no por lo que escucho, sino lo que quieren hacer, en ese momento el Sandaime habló. Minato, ¿acaso pensaste bien en todo esto o solo dijiste que sí? Dijo el Sandaime molesto por todo lo que escucho. Sí, lo pensé, además también quiero que ellos crezcan tanto dentro y fuera de la aldea. Cuando te refieres a ellos me imagino que te refieres a tus 3 hijos, ¿no? A mí me gustaría que viniera Naruto pero por razones que sabemos, no lo podemos llevar con nosotros. En estos momentos el Sandaime quería gritarle por su negligencia, abandonar a su hijo por una tontería es lo más absurdo del mundo, entonces el Sandaime le hizo la pregunta que le tenía carcomiendo en la cabeza. ¿Qué opina Kusina en todo esto? Minato quería contestarle, pero recordó lo de esta mañana y literalmente quería vivir antes de responder por ella. Flashback. Me iré a la oficina y hablaré con el Sandaime Asiku. Fue interrumpido. Minato, cuando lo veas dile que venga acá a la casa que quiero hablar con él y ni se te ocurra hablar por mí, si no será lo último que te arrepentirás, yo no puedo salir porque debo cuidar a los 3 niños, ¿entendiste? Dijo Kusina. Ese sí. Fin flashback. Kusina me dijo que quería hablar con usted, le está esperando en nuestra casa. Muy bien, dependiendo lo que me diga, te diré mi respuesta. Minato asintió, solo espera que acepte y que Kusina no se lo tome mal con todo esto. Entonces el Sandaime salió por la puerta en dirección de la casa de su sucesor. Minutos después, se puede escuchar cómo tocan la puerta, entonces Kusina va a abrir viendo que era el Sandaime. Señor tercero, pase por favor, justo lo estoy esperando. Dijo Kusina. Hola Kusina, me alegra verte, quería conversar contigo de unas cosas. Dijo Hiruzen. Y me imagino cuál es, pase por favor, así podremos conversar. El Sandaime ingresa y toma asiento para poder resolver muchas dudas que tiene en su cabeza. Kusina por otro lado tenía esperanza que el Sandaime pueda aceptar su plan, y una vez que están cara a cara, el Sandaime rompe el silencio. Entonces, Kusina, iré directo al grano, ¿estás de acuerdo con esta decisión que me dijeron el par de idiotas? Kusina suspiró, sabiendo que será un tema largo. No, es todo lo contrario, estoy en total desacuerdo con todo esto. Ya veo, Hiruzen estaba feliz con la respuesta ya que pensaba que iba a escuchar lo mismo, entonces, ¿qué planeas hacer? Porque no creo que quieras dejar a tu hijo a la deriva. Sandaime, yo amo a mis 3 hijos por igual, por mí, yo quiero que crezcan juntos, sean unidos y que puedan confiar en uno con el otro, será difícil pero es posible. ¿A qué te refieres, Kusina? Tengo un plan y estoy segura que puede funcionar. Te escucho. Planeo dar en adopción a Naruto. Hiruzen quedó en shock, por un lado, puede funcionar, ya que Naruto no crecería solo, sino en una familia donde sería amado, pero viendo la contraria, sería renunciar a su hijo, algo que no creo que quiera una madre, entonces el Sandaime habló. ¿Estás segura? Sabes que es renunciar a tu hijo. Lo sé, créame, es difícil, pero es la única manera, no puedo dejar a mis otros 2 hijos con esos par de idiotas, se pueden volver arrogantes y eso es lo último que no deseo. ¿No pensaste que le podría pasar lo mismo a Naruto?
Sí, lo pensé, por eso yo elegí la familia perfecta para él, donde aprenderá qué es la familia y el trabajo en equipo. Muy bien, te ayudaré, Kusina, tendré que aceptar el sombrero una vez más, bueno, solo será por 12 años. Gracias, Sandaime-sama. Por favor, Kusina, nada de formalidades, además mañana te tendré listo los documentos de adopción, pero también tendrá que firmarlo Minato. Ah, ya me encargué de eso, tome. Kusina le entrega un documento en blanco firmado por Minato, y Hiruzen lo miró y eso le dio una idea. ¿Cuándo conseguiste esto, Kusina? Ayer. Ya veo, entonces mañana tendrás listo el documento, con esto todo será más fácil. Ahora, aparte de este plan, ¿no hay otra cosa más que deba enterarme? Ah, si planeo visitar a la persona que adoptará a Naruto, le contaré el plan para que pueda entender. ¿Es Mikoto? No, ella está muy ocupada con sus cosas del clan, además con la idiotez de Minato que reveló su estado de Naruto, no puedo dejarlo en el clan Uchiha o Hyuga, tengo a alguien en especial. Espera, no dirás. Si hora de visitar a Tsumi, además, cuando pase el cumpleaños de los tres vendré mensualmente para verlos, así que me tendrá aquí cada mes. Ya veo, entonces que así sea. Gracias, Sandaime, ya sé cómo recompensarlo. ¿Ay, qué sería eso? Te diré el secreto para vencer el papeleo, así se te será más fácil, ni siquiera Minato lo sabe, es más, no sé por qué a nadie se le ocurrió. Hiruzen estaba con ojos de cachorro suplicando que le dijera cuál es ese secreto, cuando escuchó la respuesta quería matarse en ese instante. ¿Alguna vez no pensó en usar clones de sombra? Son muy útiles, además, me ayudan en la tarea doméstica, así cuando un clon se disipa ya sé lo que hizo. Hiruzen sacó una tabla de madera de su túnica donde decía, golpee aquí para quitar el estrés. Entonces se comenzó a golpearse en la cabeza diciendo lo siguiente. Estúpido. 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 Kusina se echó a reír hasta más no poder, estuvieron así por 30 minutos hasta que ambos se calmaron. Bueno, entonces Kusina, ¿te harás cargo de tus otros dos hijos? Espero que cuando los vuelva a ver no sean arrogantes por una estúpida profecía. No se preocupe, me encargaré de eso, no dejaré que se les suba a la cabeza, además mañana mandaré una carta a mi antigua sensei para pedirle ayuda. Ah, ¿cómo vas a contactar a Tsunade? Que yo sepa hasta a Jiraiya le es difícil contactarla. Secreto de alumna y sensei. Realmente ya no sé qué esperar de ti, Kusina, cada día me sorprendes más. Jejejeje, ya verá, nos encargaremos que esos dos no se pasen de listo con los niños. Eso espero, entonces debemos de ir con Tsume y hablar con ella. Vamos. Entonces tanto el Sandaime y Kusina se dirigían al complejo Inuzuka. Minutos después. Se puede ver al Sandaime y a Kusina, dejo clones de sombra en casa para que hagan los deberes y vean a sus hijos mientras ella está afuera, llegando a una casa particular entonces tocaron y les abrió la matriarca Inuzuka. Ah, Sandaime-sama y Kusina, ¿en qué puedo ayudarles? Dijo Tsume. Hola Tsume, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar contigo de un tema importante, dijo Kusina. Tsume les invitó a entrar, ellos se sentaron en la sala, hubo un momento de silencio hasta que Tsume habló. Y bien Kusina, ¿qué es eso de lo importante de lo que quieres hablar? Dijo Tsume pensando lo que sería. Bueno, es sobre Minato y de mi hijo. Justo lo que pensé, pensó Itsume, entonces te contó lo que hizo el idiota, ¿no? Sí, realmente no sé en qué estuvo pensando, bueno, no recordemos eso, ya que pasó ahí mismo, lo hecho está. Es una lástima la verdad, bueno, ¿qué más me deseas contar? Dijo Tsume. Verás. En ese momento Kusina le contó todo lo ocurrido en casa de Minato, Tsume frunció el ceño, ante todo lo escuchado, cuando Kusina terminó, habló Tsume. Kuromaru. Ven. Dígame qué necesita. Habló Kuromaru. Iremos de caza contra una persona, tiene ojos azules y tiene el cabello rubio puntiagudo. Dijo Tsume con un tono de molestia. Cálmate Tsume, sé que estás molesta por esto, créeme yo también, hasta sigo con ganas de quitarle lo que le hace hombre a él. Dijo Kusina. Ah, no te olvides de invitarme cuando hagas eso, quiero mi parte también. Dijo Tsume. Por más que quiera, es el padre de mis hijos, así que debemos controlar nuestras ansias de matarlo. Está bien, Tsume hizo un puchero, quería descuartizar a ese hombre, abandonar a su hijo por una tontería es absurdo, bueno, ¿qué harás Kusina? Te conozco y sé que tienes algo en mente así Tsume pensó un momento, la razón que está aquí y le está contando esto, entonces le vino la idea en la cabeza, ¿quieres que cuide de Naruto no? Dijo Tsume con un tono feliz. Ah, calculadora como siempre, esa mente tuya siempre me dejará dudas. ¿Lo sabe Minato? Preguntó Tsume.
Aún no, le planeo decirle luego, verás, tengo un plan, pero antes de decírtelo te responderé a tu pregunta, quiero que adoptes a Naruto. Kusina soltó la bomba. Tsume se quedó en blanco, lo que le dijo Kusina es algo muy pero muy difícil de ver, prácticamente ella está renunciando a su hijo, entonces Tsume habló. ¿Qué pretendes llegar con todo esto? La felicidad de Naruto. Tsume quedó pensativa, por un lado tiene razón, el niño sería feliz y no estaría al merced del consejo, ya que en el orfanato debido a su estado sería maltratado, por otro lado, no quiero quitarle a su hijo por una tontería de Minato, entonces el Sandaime habló. Tsume sé lo que piensas, no quieres quitarle a su hijo, ¿verdad? Habló el Sandaime. Y yo no sé qué decir. Habló Tsumi. Kusina se paró de su asiento y se sentó al lado de su amiga, entonces ella habló. Tsume, no solo tengo a Naruto, tengo otros 2 hijos más, créeme para mí es difícil, más aún por ese par de idiotas que no quiero que le suban el ego y que Mito y Menma sean arrogantes, por eso debo ir con ellos, para mantener a raya a esos 2, además mañana le mandaré una carta a Tsunade Sensei para que me ayude a controlarlos, yo confío en ti, sé que le darás el amor de una madre aparte no estarás sola, en un año vendré a verlo y desde ahí mensualmente volveré para ver cómo crece, sé que no lo veré crecer diariamente, pero por lo menos sé que tendrá a alguien a su lado que lo cuidará, lo alimentará, lo abrigará y que le dará ese amor que nunca le faltará. Tsume se quedó en shock por escuchar a su amiga de todo lo que dijo, entonces tomó su decisión y habló. De acuerdo, Kusina lo adoptaré, llevará el apellido del clan y será tratado como uno de nosotros. Dijo Tsume con un tono feliz y decidido. Kusina estaba feliz, su plan para mantener a salvo y feliz a Naruto funcionó, aunque también un poco triste porque Naruto no llevará su apellido ni el de Minato, pero lo que sí sabe es una cosa, hará que sus 3 hijos formen un vínculo tal vez no sea familiar, pero sí de compañeros, como shinobis de la hoja, entonces Kusina habló. Tsume te lo agradezco, de verdad, yo confío en ti, sé que lo cuidarás y protegerás a Naruto. Dijo Kusina con una lágrima cayéndole de su ojo. No te preocupes Kusina, tienes mi palabra, Naruto está en buenas manos. Dijo Tsume. Bien, mañana tendré listo el papeleo para esto, Tsume ve preparándote, que me acuerde tienes otros hijos ¿no? Dijo el Sandaime. Akiba y Ana, sí, realmente serán buenos hermanos, además crecerán con una buena educación y Ana en 2 años irá a la academia. Dijo Tsume. Bueno, mañana te traeré a Naruto, vendré junto con el Sandaime, así que ve alistándote. Dijo Kusina. Entonces nos retiramos, debo de ver a mis hijos y el Sandaime debe de ir a ver a Minato, nos vemos mañana Tsume. Tsume asintió, ella estaba pensando en todo lo que pasó hoy, tendrá otro cachorro para cuidar, estaba feliz, porque puede ayudar a su amiga que la salvó una vez cuando estaba entre la vida y la muerte, bueno, eso es cosa del pasado, ahora tengo otra meta cuidar a mi familia y más aún al nuevo cachorro que vendrá mañana. 1 hora después, oficina del Hokage. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage se encontraba entrando a la oficina de Minato para darle su respuesta. Bueno Minato, he hablado con Kusina y he tomado mi decisión. Dijo el Sandaime. ¿Ay cuál es? Dijo Minato con la esperanza que acepte su predecesor. Tomaré el sombrero hasta tu regreso, pero recuerda, esto lo que haces, estoy en total desacuerdo, espero que al final, no te arrepientas de tu decisión. Dijo el Sandaime con un tono molesto. No se arrepentirá Sandaime-sama. Dijo Minato con una reverencia ante el Sandaime. Muy bien, para mañana cogeré todo, debo alistarme para volver a realizar el trabajo con energía pero antes agarraré unos documentos, lo necesito para mañana. Dijo el Sandaime. De acuerdo, ya he dejado todo preparado para las reparaciones y reconstrucción de la aldea, incluyendo los gastos, solo tendrías que realizar la supervisión de todo eso. Dijo Minato con un tono alegre. Muy bien, paso a retirarme, nos vemos mañana Minato. Dijo el Sandaime. 1 día después. Kusina se anda preparando con todo lo necesario para su bebé, pañales, manta, juguetes, todo lo necesario para que su hijo se vaya feliz a su nuevo hogar, ella ya se encargó de sus otros hijos, los alimentó, cambiado el pañal, todo listo para que puedan dormir con tranquilidad, realizando una pose con las manos, crea 4 clones de sombra para que vean las tareas domésticas y que cuiden de sus 2 hijos mientras no está, entonces alguien llamó a la puerta, Kusina al abrir estaba el Sandaime esperándole con el papeleo listo. Entonces Kusina, ¿estás lista? Preguntó el Sandaime. Sí, estoy lista. Dijo Kusina, recogió todo y cargó a su hijo listo a llevarlo a su nuevo hogar. Vámonos Sandaime-sama.
El Sandaime asintió, Kusina cerró la puerta de su casa y comenzaron a dirigirse donde Tsume. Minutos después, Tsume estaba lista para recibir a su nuevo cachorro y para escuchar el plan de Kusina. Esperó unos minutos hasta que tocaron la puerta de su casa, fue a abrir y ahí estaban, Kusina llevando en brazos a Naruto y el Sandaime llevando en la mano la documentación lista para la adopción. Entonces Tsume habló. Pasen por favor, los estaba esperando. Dijo Tsume. Gracias Tsume, ¿lo quieres ver? Dijo Kusina. Sí, colócalo aquí en la cuna. Dijo Tsume feliz por ver a su nuevo cachorro. Kusina lo colocó en la cuna, Tsume lo miró y se asombró, un niño con cabello amarillo con mechones rojos, ojos azules y con 3 marcas de bigote en cada mejilla. Tsume habló. Es hermoso Kusina. Dijo Tsume. Gracias Tsume, la verdad que será un buen niño, crecerá sano y fuerte. Dijo Kusina. Créeme amiga mía, este niño será el más hermoso que he tenido. Dijo Tsume. Bueno Tsume-ten, estos son los papeles para la adopción, firmamos y Naruto estará bajo tu mirada. Dijo el Sandaime. Tsume rápidamente realizó una firma en todos los documentos y se lo entregó al Sandaime. Entonces el Sandaime habló. Felicidades Tsume, Naruto es parte de tu familia ahora. Dijo el Sandaime. Bueno, todo arreglado, ahora Kusina, cuéntame sobre tu plan. Dijo Tsume. Bien verás. 30 minutos después. Ya veo, entonces lo que quieres hacer es tratar de enseñar a tus hijos cosas normales y que no dependan tanto del chakra del Kyuubi, ¿verdad? Dijo Tsume. Sí, porque si les dejo que usen continuamente ese chakra nocivo, pueden corromperse, debido a la influencia del Kyuubi. Ya veo, eso harás allá y cuando vengas acá también le enseñarás a Naruto, ¿cierto? Dijo Tsume entendiendo lo que quiere decir. Así es, como no podré quedarme mucho tiempo aquí, trataré de instruirlo en todo lo que pueda, además, le dejaré rollos de pergamino para que vaya estudiando. Dijo Kusina. Muy bien, ¿y cuándo te irás? Preguntó Tsume. En 2 días, además cuando nos hayamos ido, recién le contaré a Minato sobre la adopción de Naruto. Dijo Kusina. Me parece correcto. Dijo Tsume. Luego de muchas charlas, llegó la hora de la despedida, algo que a Kusina le entristecía, no verá a Naruto hasta que pase 1 año, pero lo que le hacía feliz, era que vivirá en una familia donde lo amarán. Entonces Kusina habló. Nos vemos Naruto, cuídate mucho, crece sano y fuerte, nos veremos en 1 año. Dijo Kusina con una lágrima saliendo de su ojo. Tranquila Kusina estará a salvo conmigo, es una promesa y mi clan siempre lo cumple. Dijo Tsume. Gracias Tsume, nos vemos. Se despidió Kusina. Tsume, te agradezco por lo que has hecho, de verdad. Dijo el Sandaime. No se preocupe Sandaime-sama. Dijo Tsume, haciendo una reverencia ante su Hokage. Hiruzen asintió, sabiendo que Naruto está en buenas manos. Bueno, es hora de irme, Minato debe de estar esperándome, nos vemos luego Tsume. Dijo el Sandaime retirándose. Nos vemos Hokage-sama. Dijo Tsume. Así pasaron los 2 días, Minato y Kusina estaban listos para irse. Kusina se adelantó con sus hijos en brazos en la gran puerta de la aldea de Konoha, ahí mismo estaba el Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi, esperándolos. Como vio a Kusina acercarse, el Sandaime habló. ¿Lograste hablar con Tsunade? Preguntó el Sandaime. Sí, hablé con ella, está esperando que le cuente sobre lo ocurrido aquí, únicamente le explique lo mínimo, ella me ayudará, cuando la encuentre le contaré todo. Dijo Kusina. Ya veo, por favor, entrégale esto por mí. Hiruzen le entrega un pergamino a Kusina, esto es la aprobación de lo que ella quiso implementar hace mucho tiempo, una academia médica para que en cada equipo Genin, Chunin o Jounin, no les falte asistencia médica y trata de convencerla para que regrese a la aldea. Dijo el Sandaime. Haré lo que pueda Hokage-sama. Dijo Kusina haciendo una reverencia ante el Sandaime. Hiruzen asintió, en confirmación de que esto pueda ser exitoso. A lo lejos se ve a Minato y a Jiraiya acercándose hacia ellos con sus cosas listas para el viaje. Una vez todos reunidos en el mismo sitio, Hiruzen habló. Bueno, les deseo un buen viaje y espero que estos 12 años que estarán fuera de la aldea logren hacer de unos buenos shinobis a sus hijos. Dijo el Sandaime. Todos del grupo asintieron, entonces comenzaron, paso a paso, alejándose de la aldea. Entonces mientras caminaban, Kusina volteó unos momentos a ver a la aldea y decir pensativamente. Cuídate Naruto, nos veremos pronto. Capítulo 4. Aldea oculta de las hojas, 6 años después.
Han pasado 6 años y fueron los mejores para 4 personas. Naruto y Inuzuka junto a su hermano Kiba eran muy unidos, prácticamente hacían todo juntos, correr, caminar, jugar con los Linkens, hacerle la vida imposible a Kuromaru, realmente la mejor vida, pero con quien disfrutaba también era con su tía Kusina. Ella venía mensualmente y le enseñaba muchas cosas, una de ellas fue poder leer con calma, ya que siempre leía de una manera que nadie le entendía. Otra cosa que aprendió de ella fue escribir, su caligrafía antes era muy mala, hasta que le explicó cómo debe hacerlo hasta que lo entendió. Ahora en el campo de entrenamiento se encontraban Kusina, Tsume, Kiba y Naruto. Estos dos meditaban para poder desbloquear su chakra. Vamos chicos. No se preocupen si no lo logran hoy, muy pocos lo hacen, además pueden demorarse una semana en lograrlo. Dijo Tsume. Esto es tan aburrido. Dijo Kiba. Sí, tienes razón hermano, ¿qué te parece si luego de esto vamos a molestar a Kuromaru? Dijo Naruto. Ah, sigues molesto porque te lleno de baba en la cara. Dijo Kiba. Estaba distraído en ese momento, además me la debe. Dijo Naruto. Kiba y Naruto estaban tomando un descanso de la meditación, mientras charlaban, Tsume y Kusina miraban y reían de cómo se comportaban los niños. Crecen tan rápido, no me lo puedo creer que antes era un bebé, ahora es un niño muy energético y al lado de Kiba parece que fuera su recarga de energía. Dijo Tsume. Pues sí, además, aún están creciendo, y en 2 años comenzarán la academia. Dijo Kusina. Es verdad. ¿Y cómo te va con tus 2 hijos? Me imagino que vendrán para el examen de Genin. Dijo Tsume. Sí, para ese momento estaremos una semana antes para que puedan prepararse. Además, gracias a las guías que les doy están más concentrados en cosas normales. Logré que Minato y Jiraiya no mencionaran esa profecía a los niños. Tsunade-sensei me ayudó mucho con eso, si no, ahorita les crecería un ego que sería difícil de manejar. Dijo Kusina. Ya veo. ¿Y le contaste a Sensei todo? Preguntó Tsume. Sí, también le dije a Minato sobre Naruto, deberías de haber visto su cara, es algo que no olvidaré, fue así. Flashback. Minato, Kusina y Jiraiya estaban en su casa temporal hasta que alguien tocó la puerta. Kusina fue a abrir sabiendo quién era en ese momento, Tsunade Senju, la última descendiente del clan Senju, junto a su aprendiz Shizune que cargaba a un cerdito que se llamaba Tonton. Hola Kusina, ¿cómo estás? Habló Tsunade. Hola Sensei, me encuentro bien, pase por favor, tenemos mucho de qué ponernos al día. Dijo Kusina. Está bien, Shizune, puedes relajarte, estaremos un buen tiempo con Kusina. Dijo Tsunade. Está bien. Dijo Shizune. Tsunade acompañó a Kusina y se dirigieron a un cuarto donde pudieron sentarse y conversar. Entonces Tsunade rompió el silencio. Bien Kusina, explícame todo. Solo entendí mediante tu carta que tú y tu marido iban a hacer un viaje llevándose a los niños y que necesitabas mi ayuda para que Minato y Jiraiya no lo conviertan en arrogantes, y cuando estemos cara a cara me contarías todo. Dijo Tsunade. En ese momento Kusina le comenzó a explicar todo, desde lo que ocurrió en la sala del consejo, en su casa, y de lo que habló con el Sandaime, claro, sin mencionar lo último que le dijo antes de irse de Konoha. Tsunade estaba molesta, en el buen sentido. Por un lado, su alumna hizo lo que nunca pensó ver, que diera en adopción a su hijo con la esperanza de que fuera feliz, algo que aprueba pero algo apresurado. Por otro lado, Minato y Jiraiya fueron los causantes de todo esto, debido a una absurda profecía, tratando de abandonar a su hijo a la boca del consejo. Bueno, al menos Kusina logró controlar esa situación, pensó, y después de escuchar todo dio su opinión. Sabes Kusina, a veces me pregunto si elegiste a la pareja correcta, porque para que tengan ese pensamiento de abandonar a su hijo por algo estúpido, es de ignorantes, pero debo elogiarte, aunque perdiste legalmente a tu hijo, pensaste en él, sobre todas las cosas, y debo decirte que me siento orgullosa de ti. Dijo Tsunade con orgullo. Kusina estaba sorprendida por lo que escuchó, su sensei elogiándole, algo que no se ve todos los días. Entonces Kusina habló. Gracias sensei, fue duro para mí perder a mi hijo, pero lo hice por su felicidad. Dijo Kusina. Tsunade asintió ante la respuesta de su alumna y entonces le preguntó algo que quería saber. ¿Sabe Minato sobre Naruto? Preguntó Tsunade. No, de hecho estaba esperándola para ver si me puede ayudar con eso. Dijo Kusina. Tsunade sonrió malévolamente porque tenía muchas formas de expresar esto, así que se le ocurrió la mejor manera de expresarse ante esto. Muy bien, tú solo dile que Naruto fue adoptado y yo me encargo del resto. Dijo Tsunade malévolamente. Bien, ahora solo hay que esperarlos. ¿Salieron de compras? ¿Ahora quieres ver a los niños? Preguntó Kusina. Está bien, de paso revisaré que estén en buen estado de salud. Dijo Tsunade.
Kusina le llevó a la habitación de los niños, tenían 6 meses aún cuando Tsunade los vio, quedó asombrada, una niña con cabello rojo y ojos iguales a de Kusina, una copia de ella misma y un niño con cabello amarillo puntiagudo. Se parecería a Minato pero lo que le diferencia son sus ojos, idéntico a los de Kusina. Oye Kusina, esta niña es un clon tuyo literalmente y ese niño se parece a Minato, la única diferencia es que tiene tus ojos. Dijo Tsunade. La niña la nombre Mito, en honor a la abuela Mito y al niño Menma. Dijo Kusina. Ya veo, bueno los revisaré para ver si se encuentran bien, espérame en la sala, de seguro ya van a llegar esos dos. Dijo Tsunade. Está bien. Dijo Kusina. Pasaron minutos para que llegara Minato y Jiraiya, cuando estuvieron en la puerta, tocaron y les abrió Kusina, esta les indicó que entrarán y tomarán asiento en la mesa, entonces Minato habló. ¿Qué pasa Kusina? ¿Pasó algo? Preguntó Minato. Nada, solo estamos esperando a alguien para poder conversar de algo importante. Dijo Kusina. Ah, ¿y quién es esa persona? Dijo Minato. Ya verás. En un lado apareció Tsunade con los brazos cruzados, mirando con odio al par de hombres que tenía adelante y en ese entonces Jiraiya rompió el silencio. Tsunade Hime, ¿qué haces aquí? Me sorprende que hayas venido a vernos. Dijo Jiraiya. Nada en especial, vine a ver a mis ahijados y me di la sorpresa de algo, que falta uno. Dijo Tsunade con un tono desafiante. Creo que te refieres a... Fue interrumpido. Bueno, de eso lo dirá Kusina, adelante diles. Dijo Tsunade. Naruto lo di en adopción, en estos momentos estará feliz con su nueva familia. Dijo Kusina con toda la alegría. Hubo un momento de silencio hasta que Minato lo rompió. ¿Qué? ¿Cómo lo diste en adopción, te das cuenta lo que hiciste? Exclamó Minato. Minato, ¿te das cuenta primero lo que hiciste? Dijo Tsunade. Yo quise que viviera en un buen orfanato y cuando regresáramos lo recogíamos para volver a hacer una familia. Dijo Minato. Tiene razón Tsunade y yo creo que Sitex no pudo terminar de hablar porque recibió un puñetazo que lo mandó a la pared. No opines acá, tú eres el causante de todo esto en primer lugar, así que sé obediente y quédate en silencio. Exclamó Tsunade. Bueno, ahora ¿dónde estábamos? ¿Así, Minato, te das cuenta de tus palabras? ¿Acaso en algún momento pensaste en la felicidad de tu hijo? Serás el Hokage pero no te da el derecho de abandonar a tu familia, me decepciona pensar que Kusina te haya elegido a ti en vez de otro. Dijo Tsunade. Minato estaba con la cabeza agachada, triste ante las palabras de la Sannin, en mayor parte tiene razón, no pensó en la felicidad de su hijo, tomó una mala decisión y ahora está pagando las consecuencias, ya no podrá ver a Naruto, no solo eso, ya no es su hijo legalmente, así que ya no es posible solucionar el problema, luego de pensar, Minato habló. Y yo no sé qué decir. Dijo Minato. Ahora ves la realidad, mira a dónde te ha llevado tu negligencia, perdiste a tu hijo, ya no puedes hacer nada, todo porque... Una profecía que no sabes que realmente sean esos dos niños, ahora, ya está hecho, tu hijo ya está en una nueva familia así que lo único que puedes hacer, es cuidar a tus otros hijos y no cometer el mismo error, espero que esta vez, uses la cabeza para mantener a tu familia actual. Exclamó Tsunade. Minato asintió, entendiendo lo que le dijeron. Y tú, Jiraiya, agradece que no te muelo a golpes ahorita, así que espero que esta vez, hagas lo correcto, hay una cosa más, no harán ninguna mención de esa profecía a los niños, si me entero que le llenan de cosas estúpidas o que los niños tienen un ego sobre algo, yo misma me encargaré de ustedes. Dijo Tsunade tronándose los nudillos de las manos. Ambos asintieron entendiendo que no quieren provocar la ira de Tsunade. Fin flashback. Tsume se reía a más no poder, ya que el par de idiotas recibieron su merecido. Qué divertido fue escuchar eso, la verdad nunca pensé que fue interrumpida por un temblor. Kusina y Tsume buscaban la fuente del problema, hasta que lo vieron, era Naruto, desbloqueó su chakra pero, era muy inmenso, fácilmente uno se sofocaría con tanto poder, esto solo duró 30 segundos y luego se terminó, Naruto estaba muy cansado, Kiba se quedó aturdido debido a que estaba a su lado, Kusina y Tsume se acercaron viendo a Naruto diciéndoles. Logre, ahorita estoy. Naruto no aguantó más y se desmayó quedando inconsciente, ambas kunoichis miraron esto con asombro, nunca pensaron ver tal magnitud de chakra delante luego de unos segundos Kusina habló. Esto está fuera de sí, ¿cómo es posible que tenga tal magnitud de chakra? Ni yo he podido tener algo así. Dijo Kusina. Realmente Naruto está lleno de sorpresas Kusina. Dijo Tsume. Bueno creo que tendrá que realizar los ejercicios de control de chakra, con tanto poder, no podrá hacer los clones normales de la academia.
Dijo Kusina. Ni que lo digas, bueno, tenemos harto trabajo, además la semana que viene es el cumpleaños de Naruto, ¿en serio no podrás quedarte? Preguntó Tsume. Me temo que no, mañana debo partir para llegar con mis otros 2 hijos, pero te dejaré sus regalos. Dijo Kusina. Está bien, entonces ¿ahorita qué harás? Preguntó Tsume. Iré a comprar sus regalos a Naruto, estoy seguro que le encantará. Dijo Kusina. Bueno, ayúdame a llevar a los niños adentro, carga a Naruto y yo llevaré a Kiba. Dijo Tsume. Ambas kunoichis procedieron a levantar a los niños y llevarlos a su cuarto. En otro lado una persona andaba feliz que ya no tenga que preocuparse del papeleo. Oficina del Hokage. Hiruzen Sarutobi, tercer Hokage de Konoha, se encontraba leyendo un libro naranja ya que sus clones se encontraban trabajando en el enemigo número 1 de un Kage, el papeleo. Él estaba feliz disfrutando de su paz hasta que se acordó lo que ocurrió en la sala del consejo un día después de que se fueron Minato y Kusina. Flashback. Sala del consejo, un día después de la salida de Minato y Kusina. Dentro de la sala del consejo se podía ver a cada jefe de clan, el consejo civil, los consejeros y el Hokage listos para iniciar. Debo preguntar quién convocó esta reunión del consejo. Habló el Sandaime. Fui yo Hiruzen, tenemos que hablar de cosas importantes. Dijo Danzo. Hiruzen no estaba sorprendido, su viejo amigo Danzo organizó esto, entonces Hiruzen pensaba sobre la situación. Danzo, siempre lo mismo, me imagino que quiere, con suerte estaba esperando esto y ando preparado, pensó Hiruzen. Muy bien Danzo, explícate. Dijo Hiruzen. Como sabrán el Yondaime y su esposa se fueron de la aldea llevándose a las herramientas de Konoha, debemos de recuperar de inmediato al Jinchuriki y tenerlo dentro de Konoha, si les preocupa su entrenamiento, en raíz serán entrenados para que sean leales a Konoha. Exclamó Danzo, con un tono de orgullo. El Consejo Civil asintió, en confirmación de Danzo. Por otro lado el Consejo Shinobi estaban en desacuerdo con esto, entonces Shikaku habló. Danzo, creo que habló por el Consejo Shinobi, estamos en desacuerdo con lo que indicas, si el Yondaime se llevó a sus hijos, debe tener una razón, así que todos confiamos en él. Dijo Shikaku. El Consejo Shinobi asintió, en confirmación a favor de Shikaku. Hiruzen vio esto y dio una sonrisa en confirmación a Shikaku. Por otro lado Danzo, hervía de ira, su plan para tener a sus armas perfectas fracasó, únicamente le queda una opción. Entonces, también me indicaron que el Yondaime dejó a su hijo contenedor del alma y cuerpo del Kyuubi en el orfanato de la aldea, solicito que me lo entreguen, lo entrenaré y será nuestra arma definitiva de la aldea. Dijo Danzo, sabiendo que toda la aldea odia al chico, al final obtendría lo que quería. Pensó Danzo feliz con su idea. Shikaku estaba trabajando rápidamente para buscar una solución, pero había algo que no podía competir. La mayor parte de la aldea odia al chico, no por ser él, sino porque piensan que es el Kyuubi reencarnado. Maldijo a los aldeanos por no diferenciar entre un kunai y un pergamino de almacenamiento, pero una voz lo interrumpió de sus pensamientos. No Danzo. No tendrás al niño, la razón, muy simple, ya ha sido adoptado. Dijo el Sandaime ya listo para contrarrestar al halcón de guerra. Todos en la sala quedaron en estado de shock, una familia adoptó al niño, ¿quiénes serían los valientes en hacerlo? Murmuraban todos en la sala. Silencio. Dijo Hiruzen desatando su intención asesina, haciendo que el Consejo Civil temblaran de miedo. El niño llamado Naruto está feliz en su nueva familia, así que a tu petición Danzo queda denegada, ya que tengo la firma de ambos padres aprobando la adopción, así que todo es legal. Dijo Hiruzen. Danzo hervía de ira, rechinaba sus dientes y apretaba su bastón, una vez más, su oportunidad de tener su arma personal fracasó. Entonces Danzo habló por última vez, deseando que sea una familia civil que lo adoptará, sin embargo, fue todo lo contrario. Hiruzen, sabes que eso se puede falsificar, además, si las firmas son verdaderas, ¿qué familia adoptó al niño? Dijo Danzo. En primera soy tu Hokage y te dirigirás a mí con respeto, segundo todo es auténtico ya que yo estuve ahí durante el proceso y finalización del papeleo y tercero un miembro de la nueva familia de Naruto está aquí en esta sala. Dijo Hiruzen con su tono de autoridad de Hokage. Tsume miró al Hokage para recibir confirmación cosa que lo notó Hiruzen, asintiendo para que la matriarca Inuzuka hablara, entonces ella se levantó y exclamó. Yo Tsume Inuzuka matriarca y jefe de clan, he adoptado a Naruto, él llevará el apellido del clan y está bajo el cuidado del clan Inuzuka, cualquiera que se atreva a lastimarlo, será juzgado. Exclamó Tsume. El Hokage también agregó su poder en ese instante.
He de decir que también asignarle miembros de Anbu que trabajan directamente con el Hokage que cuidaran a Naruto, estos con la orden de arrestar a cualquier infractor y llevándolo a Ibiki para una sesión agradable. Además también crearé una ley ahora que está totalmente prohibido hablar del estado del niño Naruto bajo pena de muerte. Si algún shinobi aldeano lo rompe, los únicos autorizados en decir esta información seré yo, el Hokage, Tsume Inuzuka, Kushina Uzumaki Namikaze, el Yondaime Hokage y el mismo Naruto. Exclamó Hiruzen con su tono de autoridad como Hokage. Todos palidecieron ante esto. Danzo solo se quedó callado, observando ya que sus intentos de tener su arma personal fracasaron. El consejo shinobi asintieron en confirmación, aunque algunos tenían sus dudas. El consejo civil asintió, de mala manera, ya que querían matar al niño demonio. Shikaku estaba con su sonrisa de victoria, pensaba en una cosa. Realmente sí que tenían una buena carta de triunfo. Bien jugado, Tsume, le ganaste a Danzo. Puedo confiar que podrás cuidar a Naruto. Pensó Shikaku. Si no hay otra cosa más que discutir, se levanta esta reunión. Dijo el Sandaime. Todos en la sala se iban retirando, solo Tsume y el Hokage se encontraban ahí. Entonces el Hokage habló. Tsume, ven a mi oficina. Tsume asintió, siguiendo a su Hokage. Una vez llegado al sitio, el Hokage le habló. Sabes que ahora te van a molestar, ¿verdad? No solo algunos shinobis, sino que el Consejo Civil y Danzo tratarán de hacerte la vida imposible, así que asignaré una escolta a Anbu para que cuide de Naruto. Dijo el Hokage. Entiendo los riesgos, Hokage-sama, los afrontaré, no estaré sola, Kushina también me ayudará. Dijo Tsume. El Hokage asintió, sabiendo que ambas son más que suficientes para defender al pequeño Naruto. Entonces el Hokage habló. Imu, Comadreja, Neko y Cuervo. Exclamó el Hokage. En un momento 4 Anbu se arrodillan ante su Hokage, esperando sus órdenes. Les asignaré una misión de rango A de largo plazo. Imu serás el líder de esta misión. Van a cuidar del joven Naruto y de cualquier persona que esté al lado de él, hasta que se convierta en shinobi y pueda defenderse solo. Habló el Hokage. Pai. Hokage-sama, dijeron los Anbu. En un segundo los Anbu desaparecieron de la oficina listos para cumplir con su misión. Listo, Tsume, ahora no tendrás que preocuparte cuando no estés viendo a Naruto. Además estos Anbu son de mi propia confianza, así que no tienes que preocuparte. Dijo el Hokage. Tsume asintió, feliz porque no tendrá que preocuparse si en algún momento se llegara a descuidar. Ya puedes retirarte, si ocurre algo te notificaré. Dijo el Hokage. Tsume se inclinó ante su Hokage y procedió a irse. Hiruzen, cuando observó que ya no había nadie, suspiró, creó clones de sombra y se pusieron a hacer el papeleo mientras él se sentaba y leía su Icha. Fin flashback. Prácticamente fue un día largo ese momento, y eso que cuando se enteró Kushina, casi va en contra del Consejo Civil. Afortunadamente se calmó y por el momento iba bien, hasta que me llegaron los informes de los Anbu que asigne. Realmente esta aldea necesita una buena paliza. Cada 10 de octubre una turba de aldeanos van a buscar a Naruto. Lo bueno es que los Anbu desmantelaron eso y a todos los involucrados fueron a tener una sesión especial con Ibiki. Cuando le notifique a Tsume sobre esto, quedó en shock. Le dije que 2 días antes del cumpleaños de Naruto lo tenga dentro del complejo, así no correría peligro. Esta turba es muy molesta, aunque no es constante. Que se arme algo así anualmente, es muy fastidioso. Solo espero que este año no sea la excepción. Faltan 6 días para el 6º cumpleaños de Naruto, por favor cuídate y no seas descuidado. Pensó Hiruzen preocupado. 6 días después, 10 de octubre. Han pasado 6 días, es el 6º cumpleaños de Naruto. El chico estaba feliz. ¿Quién no va a estarlo? Es un día importante para cada niño. Naruto se preparaba para que este día sea feliz, hasta que entró Kiba con una idea que les dejará marcados. Oye hermano, ¿tú no has ido a ver el festival, no? Preguntó Kiba. No, la verdad que no, Kaa-chan siempre me dice que me quede en casa. Dijo Naruto. Pues yo te llevaré, nos podemos escabullir y salir del complejo. Yo he ido una vez a ese festival, es muy divertido. Dijo Kiba. No lo sé, si Kaa-chan se entera nos castigará a ambos, lo sabes, ¿no? Dijo Naruto. No se enterará, solo iremos 1 hora y volveremos antes que inicie tu fiesta de cumpleaños, ¿qué dices? Dijo Kiba. Naruto estaba pensando, por un lado quería ir a ver cómo era el festival, le picaba la curiosidad, por otro lado no quería desobedecer a su Kaa-chan. Entonces el chico tomó su decisión, una errónea decisión. Está bien, acepto, pero volvemos aquí rápido, si nos pillan tú harás mis tareas por un mes, ¿vale? Dijo Naruto. Está bien, tranquilo, no nos pillarán. Dijo Kiba.
En ese momento Tsume no se encontraba en casa, estaba con el Hokage viendo qué regalos pueden llevar, aprovechando el momento Kiba y Naruto se escapan del complejo y van al festival, sin que ellos se dieran cuenta, una persona les miraba, ese es Imu el Anbu asignado para la protección de Naruto, este les seguía desde las sombras mirando dónde iban y tal fue su sorpresa que estaban en el festival, Imu ya estaba listo para notificar al Hokage, ya que sabía que estaba con Tsume para que vengan y lleven de vuelta a Naruto al complejo, pero este observaba como ambos se divertían, decidió esperar, ya que no quería verlos tristes siendo un día especial, entonces Imu tomó su decisión, si ocurre algo notificará de inmediato y él mismo actuaría para defender al ex hijo de su sensei, sin saberlo fue su peor decisión ya que tal acción dejará una marca que solo podrá ser curada por el mismo Naruto, con el par de hermanos, se divertían visitando muchos puestos del festival, así pasaron por 45 minutos la hora deciden irse ya que no se querían enfrentar la ira de su madre. En otro lugar un shinobi estaba formando una turba de aldeanos para buscar al que ellos llaman niño demonio, para darle una paliza porque según ellos es justicia, mientras los hermanos caminaban para salir del festival, un miembro de la turba los vio, este sonrió y fue a avisar a los demás que encontró a su objetivo, este será el momento donde los vínculos formados pueden romperse o fortalecerse, también será donde se pondrá a prueba su verdadera fuerza de voluntad de Naruto. Capítulo 5. 10 de octubre, aldea oculta entre las hojas. Kiba y Naruto se dirigen a su casa, ya que disfrutaron del festival, Naruto estaba feliz, por fin pudo ver cómo era el festival así que puede celebrar su cumpleaños tranquilamente, mientras avanzaban, en las sombras, Imu los observaba cuidándolos hasta que regresen a su hogar, sin que nadie se diera cuenta, una persona encapuchada estaba esperando para realizar su movimiento. Oye Kiba, gracias por hacer esto por mí. Dijo Naruto con una sonrisa genuina. Nada, ¿para qué están los hermanos? Nos cuidamos los uno a los otros, ya sabes, la manada es lo primero. Dijo Kiba. Lo sé, pensaré en algo cuando sea tu cumpleaños te lo prometo. Dijo Naruto. Ambos reían mientras caminaban de repente, un grupo de personas estaban andando en dirección contraria de ellos, antes que ellos se dieran cuenta, un miembro de la turba habló. Ahí está. El niño demonio, vamos, debemos vengar a nuestras familias que murieron por su culpa. Ambos niños estaban confundidos, hasta que se dieron cuenta, la turba comenzó a tirar piedras no a Kiba, sino a Naruto, entonces hicieron lo único que saben hacer, correr. ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué nos tiran cosas? Dijo Kiba. No lo sé, solo corre, debemos llegar al complejo. Dijo Naruto. Minutos antes. Perspectiva de Imu. Imu estaba tranquilo, veía a los hermanos caminar sin preocupaciones, hasta que vio una turba de aldeanos al frente de los niños, Imu sabía que era esto, decidió actuar de una vez antes que ocurra algo imperdonable, de repente un hombre encapuchado se colocó enfrente de Imu, obstaculizando su paso. ¿Quién eres? Apártate, tengo un asunto pendiente que atender. Dijo Imu. El hombre se mantuvo en silencio, pasado unos 3 segundos, él saca un kunai listo para pelear contra Imu. Maldita sea, debo acabar esto rápido. Pensó Imu, no sé quién eres, pero quedarás arrestado por intervenir en un asunto Anbu. En eso Imu hace unas señales de mano, jutsu de invocación. Mediante una nube de humo, apareció la convocatoria de Imu, Pakun ve y busca al Hokage, dile que Naruto está en peligro. Pakun asintió y se fue en búsqueda del Hokage, Imu viendo que la pelea es inevitable, también saca su kunai y empieza una batalla contra el hombre misterioso, chocando metal contra metal, puño contra puño, estaban parejos, pero había una diferencia Imu tenía en su ojo izquierdo el doujutsu del clan Uchiha, el Sharingan, este le permitía predecir el movimiento del enemigo y contraatacar fácilmente, pasaron minutos mientras peleaban, entonces la persona misteriosa hizo unas señales de mano. Estilo de fuego. Jutsu de la gran bola de fuego. Imu se sorprendió al ver el ataque, sin dudarlo también hizo su propia señales de mano. Estilo de tierra. Muro de barro. En instantes, un muro apareció deteniendo la bola de fuego, Imu aprovechó el momento, se acercó a la espalda del enemigo y con un corte en la yugular, mató a su oponente, pero este se convirtió en barro. Clon de barro, lo habrá hecho cuando lanzó su jutsu. Pensó Imu, de repente como sus instintos le decían peligro, evadió un ataque letal dirigido a su espalda, tomando la distancia, ellos siguieron con su combate, hasta que en un momento mientras tenían la distancia, escuchó un grito a lo lejos, Imu se volteó a ver y lo que vio lo dejó en shock. No. Acabaré esto de una vez por todas. Haciendo unas señales de manos, se pudo oír el canto de los pájaros. Esto se acaba aquí.
Gritó Imu, en un movimiento rápido, se dirigió al enemigo, este le tiraba kunais para detener su avance pero gracias al Sharingan, pudo predecir fácilmente todo y en un segundo Imu dijo, Chidori. Imu atravesó el pecho de su enemigo, directo en su corazón, matándolo, se podía ver cómo la sangre salía de su mano, debido a la enorme herida que le infringió, cuando quiso ver quién era, vio una máscara Ambu, pero era diferente, entonces las alarmas de Imu se encendieron, raíz, Danzo está involucrado en esto, pensó Imu, debo de informar al Hokage de esto, cuando quiso llevarse el cadáver, este se incineró dejando solo polvo donde estaba, sin dudarlo fue a detener a la turba de una vez por todas. Minutos antes. Perspectiva de Naruto. Naruto y Kiba estaban corriendo con la esperanza de que puedan llegar a su hogar, sin embargo tomaron un camino equivocado y llegaron a una calle sin salida. Estamos en problemas, no hay salida, ¿qué vamos a hacer? Habló Kiba totalmente preocupado por la situación. Naruto miraba por todos lados tratando de encontrar una salida, cuando vio un agujero en una cerca, este aprovechó el momento, ahí, una salida, vamos rápido. Exclamó Naruto, sin pensarlo ellos corrieron para poder escapar pero un kunai le cayó en la pierna de Kiba, mi pierna. Vuele, gritó Kiba, Naruto vio y estaba asustado, no sabía qué hacer, era su hermano, así que hizo lo que la familia debe hacer, en un movimiento, Naruto cargó a Kiba como pudo y lo colocó en su espalda para que ellos puedan escapar, déjame, vete tú, dijo Kiba, no, a la familia no se le abandona, no lo recuerdas, la manada es lo primero. Dijo Naruto. Kiba al oír eso, se llenó de inspiración, su hermano tiene una voluntad fuerte de seguir adelante a pesar de lo que ocurrió ahora, pero justo cuando iban a irse más kunais, cayeron justo donde estaba el agujero, debido a esto su única vía de escape fue bloqueada, Naruto bajó a Kiba para ver dónde pueden ir, entonces Kiba señaló, Naruto detrás de ti, dijo Kiba, atrás de Naruto a 10 metros de él había un shinobi, entonces él gritó. ¿A dónde vas, demonio? Dijo el shinobi. ¿A quién llamas demonio? Gritó Naruto. ¿A ti? ¿Quién más? ¿Eres tú el causante de nuestra desgracia? Hace 6 años perdí a mi familia por tu culpa, ahora cobraré mi venganza. Se nota que aprecias a ese niño, entonces él será el primero. El shinobi lanzó 3 kunais directo a Kiba, Naruto sin pensarlo 2 veces se paró delante de Kiba recibiendo el impacto, a mi ojo. Gritó Naruto, había recibido 3 impactos de kunai, uno cayó en su hombro, uno en la pierna y el último, en su ojo izquierdo. No, Naruto, ¿por qué? Gritó Kiba, porque somos familia, lo sabes muy bien, dijo Naruto, Kiba estaba llorando, todo esto es por su culpa, él fue que insistió a Naruto para venir aquí, nunca pensó que algo así ocurriría, entonces Naruto no aguantó más y cayó de espalda, Kiba estaba a su lado, alzó la cabeza de Naruto, colocando su brazo en la parte de atrás de su cuello, entonces se escuchaban gritos de la turba, el demonio fue lastimado, matemos al demonio, venguemos a nuestros familiares muertos, eso era lo que se escuchaba, entonces el shinobi habló, el demonio tiene corazón, te defendió, eso debe significar que vales algo para él, entonces tú recibirás el castigo, gritó el shinobi, entonces el cargo contra los hermanos, Kiba ya no podía hacer nada, cerró los ojos esperando que llegara el golpe, pasaron los segundos y no sintió nada, se escuchaban el canto de los pájaros, y cuando Kiba miró lo dejó en shock, el shinobi fue atravesado por un rayo, Imu llegó salvando. 2 minutos antes. Perspectiva de Imu. Imu estaba corriendo, luego de que se encargó de su oponente, se dirigió rápidamente hacia los 2 hermanos. Debo llegar a tiempo, por una vez, debo llegar rápido antes que ocurra algo trágico. Pensó Imu, la vida de Imu no fue fácil, perdió a sus 2 compañeros de equipo, en ese momento antes de ser Imu se llamaba Kakashi Atake, un ninja prodigio en su generación, su misión en el puente Kanabi, salió mal, por su estúpido pensamiento de seguir las reglas perdió a su mejor amigo Obito, este con su último deseo, le regaló su Sharingan, ese día él se ganó su nombre, Kakashi del Sharingan, pero de que servía un honorífico, cuando luego perdió el otro recuerdo que le dejó su amigo, Rin fue secuestrada por ninja de Kiri, Kakashi fue rápidamente a su rescate, pensó que había llegado a tiempo pero no fue así, Rin le decía que se sentía extraña, Kakashi le aseguraba que todo saldrá bien pero el destino tenía otros planes para ellos, un grupo de Kiri les rodeó, Kakashi luchó contra ellos para proteger a Rin, en ese momento cuando Kakashi iba a matar a uno con su técnica Chidori, Rin se puso en medio recibiendo el ataque, esto le Rin su amiga, el otro recuerdo de su amigo Obito murió por sus manos, eran pésimos recuerdos para Kakashi, su recordatorio
contradictorio sobre todo eso solo por llegar tarde, él deseaba con todo el corazón, que esta vez llegara a tiempo, por una vez quería evitar una tragedia que puede ser fatal. Cuando llegó lo que vio lo dejó con los ojos abiertos como plato. Naruto había recibido 3 impactos de kunai, se maldecía por todo, llegó tarde otra vez, en un movimiento rápido fue hacia donde estaban los niños, con la esperanza que aún pueda ayudar a Naruto. Cuando vio que un shinobi se lanzó a ellos con intenciones de matar, Kakashi hizo unas señales con las manos, se oían el canto de los pájaros y en un movimiento rápido, apuñaló al agresor directo al corazón por su espalda, matándolo de inmediato, arrojó el cuerpo del hombre a un lado, comprobó el estado de Naruto, aún respiraba lentamente, aún puede salvarlo pero para hacerlo debe detener todo esto. En ese momento había más shinobi los niños en posición de defensa, con la esperanza que llegaran los refuerzos. Entonces unos segundos después, una docena de Anbu llegaron a la zona, rodeando a toda la turba. Al lado de Kakashi, se paró el tercer Hokage Itsume con Kuromaru. Cuando ella iba a voltearse para ver a sus cachorros, lo que vio lo dejó en estado de shock. Kiba estaba lastimado de una pierna debido a un kunai y Naruto estaba peor, 3 kunais clavados en su cuerpo, pero lo que le sorprendió más es que un kunai estaba en su ojo izquierdo. Ella se maldecía por dentro, maldijo a los aldeanos por todo esto y a los shinobis involucrados también. Ella estaba lista para matar a todos ellos por todo esto. Cuando Kakashi habló: "Debemos ir al hospital, Naruto necesita atención médica urgentemente", dijo Kakashi. Tsume ve, yo me encargaré de esto. Imu, Kakashi, acompáñala, asegúrate que los niños lleguen al hospital. Kakashi asintió, recogió a Kiba y Tsume a Naruto, rápidamente fueron al hospital, con la esperanza de que Naruto se salve. Anbu. Arresten a todos, a los civiles llévenlos con Ibiki para una sesión especial y a los shinobis traidores llévenlos con Anko, díganle que puede hacer con ellos lo que quiera pero que no los mate, una persona especial se encargará de eso, dijo el Hokage. Todos los Anbu asintieron. Una vez terminado el Hokage se fue al hospital. Minutos después, en el hospital, Tsume y Imu llegaron al hospital, de inmediato llamaron a un médico para que atendieran a sus cachorros. Entonces un médico se llevó a Kiba para atenderlo, luego otro médico apareció para atender a Naruto. Cuando lo vio se rehusó a atenderlo. Imu le amenazó que si no lo hacía, tendría un tratamiento especial con Anko. El médico con miedo se llevó a Naruto para la atención inmediata. Imu de inmediato la acompañó, para vigilar que no haga nada contra Naruto. Tsume veía cómo atendían a Kiba, con suerte no fue nada grave. El médico le indicó que solo debe descansar 5 días y se recuperará. Escuchado eso, fue a donde Naruto. Imu estaba afuera de la sala de operaciones, esperando los resultados. En ese momento llega Tsume para ver si había alguna respuesta. Imu negó con la cabeza, solo les queda esperar. Pasaron los minutos y llegó el Hokage, entonces era hora de las respuestas. Imu informe. Imu suspiró, esto sería muy difícil de explicar, entonces comenzó a redactar todo lo sucedido. Cuando terminó, Tsume agarró a Imu furiosa y exclamó: ¿por qué no notificaste? Mis cachorros estuvieron en peligro, reza que Naruto esté bien, si no será lo último que lamentaras. Gritó Tsume. Cálmate Tsume. Imu, ¿cómo es que te atacaron? ¿Quién era esa persona? Habló el Hokage. No lo sé, cuando quise ver su cuerpo se incineró, solo quedó el polvo, pero algo sí puedo afirmar, Danzo está atrás de esto, su máscara lo delataba, no era como los Anbu normales, sino que eran de raíz. De acuerdo, aunque no es prueba suficiente, debemos ser pacientes, por el momento solo nos queda esperar a que terminen los médicos. Dijo el Hokage. Pasó 1 hora luego de que Naruto entrará en la sala de emergencia, entonces, un médico salió a dar su diagnóstico. Hokage-sama, Lady Tsume, traigo buenas y malas noticias. La buena es que logramos estabilizarlo, solo necesita descansar y estará como nuevo. Lo malo es que debido a la pérdida de sangre, deberá estar 3 días en el hospital para poder ver su condición. Además, debido al kunai incrustado en su ojo izquierdo, no pudimos curarlo a tiempo en su zona afectada. Lo siento, pero perdió su ojo izquierdo. Terminó el médico. Imu estaba destrozado, una vez más, maldecía por llegar tarde, peor, se lamentaba no notificar antes, el mayor error de su vida. Tsume hervía de ira, su cachorro perdió un ojo por la incompetencia de los civiles. El Hokage se sentía apenado, su nieto sustituto sufrió algo que no debe sufrir un niño. Hospital de Konoha. Paisaje mental de Naruto. Naruto había despertado en un sitio extraño, sentía el agua, pero este no le mojaba, entonces vio unas tuberías y dedujo rápidamente. ¿Una alcantarilla? ¿Dónde está Kiba? ¿Dónde estoy? Se preguntaba Naruto. Entonces se escuchaba una voz que llamaba a Naruto. Sigue mi voz, Kid, búscame y te responderé a todas tus preguntas.
Naruto cuando escuchó eso, palideció, no sabía qué hacer, así que como no veía otra cosa, decidió hacer caso a la voz, caminó por los largos pasillos hasta que llegó a una habitación enorme, había unas rejas y en el centro un papel con el kanji de sello, entonces la voz misteriosa habló. Bienvenido Kid, te estuve esperando, aunque no tan pronto pero no esperaba que te pasara eso. Dijo la voz misteriosa. ¿Quién eres? ¿Y a qué te refieres cuando dices que pasó algo? Dijo Naruto. ¿A presentaciones no? Bueno, yo soy el Kyuubi no Kitsune, el zorro de las 9 colas. Dijo el Kyuubi. Naruto estaba asombrado, el Kyuubi está delante de él, tenía muchas preguntas, recordando lo que dijo, este preguntó. ¿Cómo estás aquí y dónde estamos? Dijo Naruto. La respuesta es fácil, estamos en tu paisaje mental y como estoy aquí, es simple, el Yondaime Hokage me sello dentro de ti, en términos claros, eres mi Jinchuriki, ay si vas a decir que me mato, la respuesta es que no se puede matar a un ser hecho de chakra, solo se puede sellar. Dijo el Kyuubi. Naruto estaba en shock, el Kyuubi, el zorro que intentó destruir la aldea, le acaba de revelar que es un Jinchuriki, Naruto se sentía triste, en ese momento estaba perdido en sus pensamientos. ¿Por qué a mí, acaso soy un monstruo? ¿Los aldeanos decían la verdad? Muchas preguntas tengo. Pensó Naruto. Entiendo que tienes tus dudas Kid, pero debes entender esto, nunca dejes que lo que te digan el resto te afecte, ¿comprendes? Dijo el Kyuubi. Disculpa, pero cuando me dijiste al inicio que me pasó algo, ¿qué es lo que querías decir? Dijo Naruto. Bueno, te atacaron y tuve que bombear chakra para que te puedas curar, a pesar de que no tengo todo mi poder todavía, aún puedo ayudarte en eso, además poco podía hacer, porque esos kunais seguían clavados, así que lo único que pude hacer era mantenerte vivo hasta que te retiraran esas herramientas y una cosa más pero antes de contarte prométeme que no te alterarás ¿de acuerdo? Dijo el Kyuubi. Está bien haré lo que pueda. Dijo Naruto. Muy bien, durante el ataque, te cayó un kunai en tu ojo izquierdo, lo siento Kid pero perdiste tu ojo por el momento. Dijo el Kyuubi. Naruto estaba triste, había perdido la vista en su ojo izquierdo, pero recordó algo y preguntó. ¿Y Kiba, cómo está? ¿Está bien? Preguntó Naruto. Tu hermano está bien, tu acto de heroísmo salvó a tu hermano, solo tiene una herida en la pierna, pero creo que estará destrozado mentalmente. Dijo el Kyuubi. ¿A qué te refieres? Preguntó Naruto. Piensa Kid, todo lo vivido de hoy, su herida y ver cómo su hermano es herido, debe estar afectándole mucho además creo que se estará culpando él mismo porque en primer lugar fue el que te llevó ahí. Dijo el Kyuubi. Naruto estaba pensando en todo, le afectaba mucho a él, descubrir que tienes el Kyuubi sellado en ti es impactante, que te ataquen por tenerlo es otro, pero nunca pensó que por salir pasaría esto, entonces Naruto habló. Todo esto, no sé qué pensar, yo sé que Kiba no lo hizo a propósito, él quería darme un regalo. Dijo Naruto apenado por todo esto. El Kyuubi vio todo esto, decidió explicarle las cosas antes que el chico se rompa. Escúchame Kid, debes de entender algo, en este mundo no todo es de rosas, existe la luz así como la oscuridad, lo que has visto tú y tu hermano fue esa oscuridad del mundo, las personas siempre van a tener miedo a algo y por eso su odio crecerá, Kid no dejes que eso te afecte, debes afrontarlo, demuestra que tienes una voluntad para afrontar todo lo que cruce en tu vida, no soy el más adecuado para hablar sobre el bien o el mal, pero si te puedo decir una cosa, existe una forma de poder afrontar todo son los lazos de amistad, un vínculo que podrás forjar con las personas que están a tu alrededor, claro que habrá personas que quieren destruir lo que has forjado, pero para evitar eso uno debe hacerse fuerte, para defender los lazos que nos unen mediante todo eso uno se hace imparable, Kid ya has formado esos lazos tu madre, tus hermanos, tu tía Kusina y tu figura de abuelo, recuerda esto Kid, tú eres tú, yo soy tú mismo forjas tu camino, es cierto que cada uno ya tiene un destino escrito, pero somos nosotros que realizamos el camino a ese destino, toma el ejemplo de hoy, esas personas te dijeron muchas cosas, eso es generado por el odio y miedo, ellos perdieron ese lazo de amistad y cayeron en la oscuridad, ahora mira a tu hermano, por culpa de eso, el lazo de amistad que te une con él es débil, solo tú puedes salvarlo de que caiga en la oscuridad, tengo confianza que lo lograrás, mientras más pasa el tiempo, conocerás a más personas que forjarás un vínculo, ese lazo que une a la gente y así seguirá, créeme Kid, he visto a la gente cuando protege esos vínculos, también cuando lo pierden, yo tengo toda la fe que tú puedas afrontar todo eso, tienes una voluntad fuerte y lo demostraste defendiendo a tu hermano, sigue así Kid y lograrás todas tus metas. Dijo el Kyuubi.
Naruto no sabía qué decir, escuchó todo y tenía razón, tiene a su familia que siempre estará con él, su hermano que está con él siempre, su tía que lo visita siempre, su hiji que viene a veces para vernos a mi familia y sobre todo a mi madre, que siempre está ahí para cuidarlo y protegerlo. En ese momento Naruto emitía un aura tranquilizadora, no había odio o miedo, todo eso se disipó, había determinación, una voluntad inquebrantable. Te agradezco por tus palabras, Kyuubi, me haré más fuerte y defenderé a la gente que aprecio. Dijo Naruto con una mirada de determinación. Kurama, llámame Kurama. Dijo Kurama. Está bien, Kurama, dijo Naruto. Kid, acércate, te daré un regalo de cumpleaños. Dijo Kurama. Naruto se acercó a Kurama para ver qué le iba a dar, entonces Kurama estiró su garra y tocó la frente de Naruto, él sintió una pulsada de chakra por unos segundos hasta que terminó. ¿Puedo preguntar cuál fue? Dijo Naruto. O ya lo descubrirás, ahora Kid vuelve con tu familia, están muy preocupados por ti y recuerda habla con tu hermano. Dijo Kurama. ¿Cómo me voy? Preguntó Naruto. Solo imagina que estás afuera de acá y despertaras, dijo Kurama. Naruto asintió, hizo lo que le indicó Kurama y en un momento Naruto desapareció de su espacio mental, en ese momento Kurama habló con alguien. ¿Escuchaste todo, no es así? Dijo Kurama. Sí, lo escuché todo, este niño es sorprendente, tiene una enorme voluntad, logró superar esta primera prueba con honores, dijo la voz misteriosa. Sí, tienes razón, en 6 años podré recuperar todo mi poder, si quieres en ese momento podrás presentarte viejo. Dijo Kurama. Muy bien, por el momento observaremos cómo forja más vínculos, Kurama ayúdalo a entrenar, por el momento que traté de controlar su chakra un 50%, cuando lo veamos de nuevo en 6 años, le contaré todo, de ahí quiero escuchar su respuesta de cómo encontrar la verdadera paz, dijo la voz misteriosa. Está bien viejo, lo ayudaré en lo que pueda, además tú sabes que tus críos siempre me cayeron bien hasta que uno de ellos se volvió L. Fue interrumpido. Aún no Kurama, guárdate la información cuando llegue el momento, por ahora solo haz lo que te indique, dijo la voz misteriosa. Está bien viejo, de ahí, cuando llegue el momento, será el día más divertido. Dijo Kurama con una sonrisa. Kurama luego de esto se acostó a dormir, a su lado estaba un hombre flotando, debajo de él 9 bolas negras en forma de círculo alrededor de él, lo más destacable, sus ojos morados con círculos anillados uno encima de otro, esto era el doujutsu más poderoso del mundo, el Rinnegan.